Hay una conducta que puede parecer fría, contradictoria e incluso desconcertante, pero que en ciertos casos aparece justo cuando un hombre empieza a sentir mucho más de lo que está dispuesto a admitir. Lo curioso es que no siempre ocurre al principio, sino cuando la conexión empieza a importarle de verdad. Y cuando sabes que observar, esa conducta deja de parecer tan extraña. Tema 1. La conducta que parece falta de interés, pero puede esconder exactamente lo contrario. Hay una conducta que muchas mujeres interpretan rápidamente como falta de interés. Él empieza a comportarse de una manera más distante, extraña o contradictoria. Pero hay un detalle que cambia completamente la lectura. ¿Cuándo aparece ese cambio? Si ocurre justo después de una conversación íntima, una conexión especial o un momento en el que ambos se acercaron emocionalmente, quizá no sea tan simple como parece, porque cuando algo empieza a importarle de verdad, un hombre puede dejar de comportarse con la misma naturalidad de antes. Imagina que al principio él conversa con ella sin esfuerzo, busca su compañía y parece bastante seguro. Pero después de notar que la conexión está creciendo, empieza a responder diferente, se muestra más reservado o incluso toma cierta distancia, aunque continúa encontrando pequeñas maneras de mantenerse presente. Es una contradicción curiosa. Parece querer acercarse y alejarse al mismo tiempo. Y ahí está el detalle que muchas veces pasa desapercibido. No basta con observar lo que hace. Hay que observar lo que cambió antes de que empezara a hacerlo. Por eso, una mujer inteligente emocionalmente no convierte cada silencio en una declaración de amor, ni cada distancia en una señal de rechazo. Ella observa el patrón, el contexto y sobre todo lo que ocurre después. Porque si realmente existe algo que él está intentando esconder, tarde o temprano aparecerán pequeñas incoherencias entre lo que dice y lo que hace. Y justamente esas incoherencias son las que empiezan a revelar una historia mucho más interesante de lo que parece. Tema 2. Cuando empieza a acercarse y después parece necesitar escapar, una de las conductas más desconcertantes aparece cuando él se acerca con intensidad y, justo cuando parece que todo empieza a fluir, toma distancia. Un día busca conversación, presta atención, quiere saber de ella y parece completamente interesado. Después cambia el ritmo como si necesitara recuperar espacio. Para muchas mujeres, esto resulta agotador porque parece que están intentando entender a dos hombres diferentes. Pero cuando este patrón se repite, conviene mirar qué sucede emocionalmente en esos momentos de acercamiento. A veces la cercanía despierta algo que él no esperaba sentir, y ahí comienza el conflicto. Quiere estar cerca, pero también quiere conservar el control sobre lo que está experimentando. Es parecido a acercarse demasiado al fuego y retroceder porque de repente se siente el calor. Por eso puede desaparecer un poco, responder con menos entusiasmo o mostrarse más frío, pero después volver a buscarla de alguna manera. El detalle importante está justamente en esa oscilación. Se aleja, pero no consigue desconectarse completamente. Sin embargo, una mujer no debería correr detrás de ese movimiento intentando tranquilizarlo o arrancarle una explicación. Lo más inteligente es observar qué hace después de alejarse. Si vuelve por iniciativa propia, si busca recuperar la conexión y si sus acciones mantienen cierta coherencia. Porque una retirada aislada puede significar muchas cosas, pero cuando aparece dentro de un patrón repetido, empieza a contar una historia diferente. Y esa historia se vuelve todavía más evidente cuando sus palabras comienzan a entrar en conflicto con sus propias acciones. Tema 3. Sus palabras dicen una cosa, pero sus acciones cuentan otra historia. Una de las señales más interesantes aparece cuando él insiste en decir que todo está bien, que no siente nada especial o que simplemente está tranquilo, pero sus acciones cuentan otra historia. Puede decir que no le importa demasiado y al mismo tiempo recordar detalles que ella mencionó semanas atrás, notar inmediatamente cuando algo cambia en ella o encontrar cualquier excusa para acercarse. Y cuando las palabras y las acciones empiezan a caminar por caminos diferentes, vale la pena prestar atención. Porque el comportamiento espontáneo suele revelar cosas que una persona todavía intenta controlar con la boca. Por ejemplo, puede responder con cierta indiferencia a un mensaje, pero después aparecer para saber cómo terminó algo importante que ella había contado. Puede evitar hablar de sentimientos, pero ponerse nervioso cuando la conversación toca justamente ese tema. Incluso puede actuar como si no estuviera pendiente y aún así saber perfectamente qué está ocurriendo en su vida. Son pequeños detalles que vistos por separado parecen insignificantes, pero juntos pueden mostrar una contradicción emocional bastante clara. Es como intentar esconder una sonrisa mientras alguien cuenta un chiste. Cuanto más esfuerzo hace por disimularla, más evidente puede volverse. Eso no significa que cada contradicción sea una prueba de enamoramiento, y aquí conviene mantener los pies en la tierra. Lo importante es observar si existe un patrón. Dice que no le interesa, pero busca proximidad.
Dice que está indiferente pero reacciona emocionalmente. Dice que no necesita saber de ella, pero encuentra maneras de mantenerse conectado. Cuando esas diferencias se repiten, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando un hombre intenta controlar conscientemente algo que su comportamiento empieza a revelar sin permiso? Tema 4. Los pequeños errores que comete cuando intenta ocultar lo que siente. Cuando un hombre intenta esconder lo que siente, no siempre comete grandes errores. Muchas veces son pequeños detalles los que terminan delatándolo. Puede cambiar su tono de voz cuando ella aparece, ponerse más nervioso de lo habitual o mantener la mirada durante un segundo más de lo normal y después apartarla rápidamente. También puede recordar cosas que ella dijo casi al pasar, incluso aquellas que ella misma ya había olvidado. Son pequeños accidentes emocionales que aparecen cuando la cabeza intenta mantener el control, pero las emociones se escapan por otra puerta. Por ejemplo, si ella menciona que tendrá una reunión importante, él puede recordar preguntarle días después cómo salió, aunque nunca haya admitido estar especialmente pendiente de ella. O puede intentar parecer indiferente cuando la ve hablando con otro hombre, pero su actitud cambia de repente. Se vuelve más serio, hace menos bromas o encuentra una excusa para acercarse. Ninguno de estos comportamientos por separado demuestra sentimientos profundos. Lo interesante está en la repetición y en cómo su comportamiento cambia específicamente con ella. Y aquí aparece algo que suele pasar desapercibido. Cuanto más intenta una persona controlar una emoción, más energía necesita para mantener esa fachada. Por eso pueden surgir pausas extrañas, respuestas demasiado pensadas, explicaciones que nadie pidió o una actitud completamente diferente a la que tenía unos minutos antes. Es como intentar mantener una puerta cerrada mientras algo empuja desde el otro lado. Y cuando esa presión emocional aumenta, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué algunos hombres, en lugar de acercarse cuando sienten más, terminan volviéndose todavía más fríos? Tema 5. ¿Por qué algunos hombres se vuelven más fríos cuando empiezan a sentir demasiado? Hay hombres que cuando empiezan a sentir algo intenso no se vuelven más cariñosos, se vuelven más controlados. La razón puede estar en que la cercanía emocional los hace sentirse expuestos y esa vulnerabilidad no siempre resulta cómoda. Entonces intentan recuperar el equilibrio tomando distancia, respondiendo menos o comportándose como si nada hubiera cambiado. Desde fuera parece frialdad, pero por dentro puede existir un conflicto entre lo que desean y lo que temen sentir. Es parecido a cuando alguien abre una puerta y al darse cuenta de que detrás hay algo mucho más grande de lo esperado, decide cerrarla un poco para recuperar el control. Por ejemplo, después de una conversación profunda, él puede mostrarse más distante al día siguiente, no porque necesariamente haya dejado de interesarse, sino porque necesita procesar lo que ocurrió. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado. La frialdad también puede significar desinterés. Lo que marca la diferencia es si pese a esa distancia, continúa mostrando interés, iniciativa y presencia. Por eso una mujer no debería intentar romper esa distancia persiguiéndolo con preguntas como ¿qué te pasa? O ¿por qué estás tan raro? A veces, observar tranquilamente dice mucho más que presionar por una respuesta inmediata. Si él realmente está intentando controlar lo que siente, su comportamiento tenderá a mostrar pequeñas grietas en esa fachada. Y precisamente cuando deja de controlar cada movimiento, aparece otro detalle todavía más revelador. La necesidad de saber qué está pasando con ella, incluso cuando intenta fingir que no le importa. Tema 6. Lo que hace cuando ella deja de perseguir respuestas. Cuando una mujer deja de perseguir explicaciones, algo interesante puede suceder. El comportamiento de él empieza a hablar con menos filtros. Si ella deja de iniciar todas las conversaciones, de preguntar qué siente o de intentar mantener viva la conexión, puede observar qué hace él por iniciativa propia. ¿La busca? ¿Encuentra una excusa para hablarle? ¿Retoma un tema pendiente? Es ahí donde la diferencia entre interés real y simple comodidad comienza a hacerse mucho más visible. Por ejemplo, si ella siempre era quien enviaba el primer mensaje, puede simplemente reducir ese esfuerzo sin hacer ningún anuncio dramático. No se trata de jugar a desaparecer ni de provocar celos. Se trata de dejar de hacer por dos personas lo que debería existir entre dos. Si él siente que la conexión importa, probablemente encontrará alguna manera natural de acercarse. Tal vez pregunte cómo está, comparta algo que le recordó a ella o retome una conversación que había quedado pendiente. Y este punto es importante porque una mujer no necesita convertirse en detective para descubrir lo que un hombre siente. Puede observar algo mucho más sencillo. ¿Qué hace él cuando nadie lo está empujando a hacerlo?
Las acciones espontáneas suelen ofrecer información valiosa porque no nacen de la presión de una pregunta, sino de una decisión propia. Pero todavía queda una trampa que puede confundir incluso a una mujer muy intuitiva: interpretar cualquier señal de acercamiento como una prueba de sentimientos profundos. Tema 7. ¿Cómo saber si realmente hay sentimientos o si ella está romantizando señales? Aquí es donde una mujer necesita algo más valioso que una lista de señales: criterio. Porque cuando a alguien le importa, es muy fácil convertir una mirada, un mensaje inesperado o un pequeño gesto en una prueba de sentimientos. Pero una señal aislada no cuenta toda la historia. Lo que realmente importa es el patrón. Si él busca contacto, muestra interés genuino, mantiene cierta constancia y hace un esfuerzo que va más allá de lo conveniente para él. Por ejemplo, si desaparece durante semanas y vuelve únicamente cuando se siente solo, eso no debería interpretarse automáticamente como miedo a enamorarse. Pero si mantiene el contacto, recuerda detalles importantes, busca momentos para verla y además su comportamiento cambia cuando la conexión se vuelve más profunda, entonces existe mucho más que analizar. La diferencia está en la coherencia entre sus acciones a lo largo del tiempo, no en un gesto emocionante ocurrido una sola noche. Y aquí una mujer puede hacerse una pregunta muy sencilla: ¿estoy observando lo que realmente hace o estoy completando los espacios vacíos con lo que deseo que signifique? Esa pregunta puede ahorrar muchísimo desgaste emocional. Porque entender a un hombre no consiste en justificar sus contradicciones, sino en observar si existe reciprocidad, iniciativa y presencia. Y cuando esos elementos empiezan a aparecer juntos, entonces ya no se trata solamente de una señal extraña, sino de un patrón que puede estar revelando mucho más de lo que él está dispuesto a decir. Tema 8. La verdadera señal. Cuando sus patrones empiezan a revelar lo que sus palabras siguen negando. La verdadera señal no suele estar en un mensaje concreto, una mirada intensa o un día en el que él se comporta de manera diferente. Está en el patrón que aparece una y otra vez, especialmente cuando sus palabras siguen intentando minimizar lo que sus acciones muestran. Si dice que está tranquilo pero busca momentos para acercarse. Si asegura que no le importa pero recuerda detalles, aparece y mantiene el contacto. Existe una contradicción que merece ser observada con calma. Y aquí está la parte que muchas mujeres pasan por alto. Los sentimientos no solamente aparecen en lo que un hombre dice cuando está inspirado, sino en lo que está dispuesto a hacer cuando nadie se lo exige. La iniciativa, el esfuerzo, la atención y la forma en que trata a una mujer cuando podría simplemente ignorarla, revelan mucho más que una declaración bonita. Por eso, en lugar de analizar cada gesto como si fuera una pista secreta, conviene mirar el conjunto y preguntarse: ¿qué patrón está repitiendo conmigo? Porque cuando una emoción es real, puede intentar esconderse durante un tiempo, pero resulta difícil controlar absolutamente todo lo que provoca. Tarde o temprano aparecen pequeñas decisiones, acercamientos inesperados, cambios de actitud y comportamientos que no encajan del todo con el discurso. Y quizá esa sea la parte más interesante de todo esto. No se trata de descubrir una frase mágica que confirme lo que ella quiere escuchar, sino de aprender a reconocer cuándo sus acciones empiezan a contar una historia que sus palabras todavía no se atreven a contar. Conclusión. Ahora que conoces esta conducta, quizá puedas mirar de otra manera esa situación que durante tanto tiempo te ha confundido. Pero recuerda algo importante. No necesitas convertirte en detective de cada mensaje, cada silencio o cada mirada. El verdadero poder está en observar patrones, no en perseguir señales. Si él siente algo, serán sus decisiones, su iniciativa y su manera de estar presente las que terminarán hablando por él. Así que vale la pena hacerse algunas preguntas incómodas. ¿Estás observando lo que realmente hace o solamente lo que deseas que signifique? ¿Él también está construyendo la conexión o eres tú quien lleva todo el peso? Y sobre todo, ¿su comportamiento te acerca a una relación sana o te mantiene atrapada intentando descifrarlo? Porque entender las emociones de alguien puede ser interesante, pero entender lo que tú mereces es todavía más importante. No necesitas convencer a nadie para que te valore, ni perseguir a un hombre para obtener una claridad que sus acciones deberían ofrecer naturalmente. Cuando una mujer aprende a observar con calma, deja de conformarse con migajas emocionales y empieza a elegir desde la seguridad, no desde la ansiedad. Si este contenido te ayudó a comprender mejor el comportamiento masculino y quieres seguir aprendiendo sobre psicología, relaciones y autoestima, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así podrás acompañarme en los próximos videos y seguir descubriendo esas señales que muchas veces pasan desapercibidas.